Alexandria Ocasio-Cortez, bienvenida a La Ventana. Gracias por tenerme, gracias por invitarme. Bien. Tú tienes un perfil muy interesante, Mm. no muy tradicional en la política de Estados Unidos. Eres una mujer joven, latina, Ujú, que aspira al Congreso de los Estados Unidos en la era de Trump. ujú, ujú. Eres de tercera generación ya de puertorriqueños que viven en el Bronx y que han hecho de Sí, Nueva York su casa, correcto, ¿verdad? Además te identificas como 100% boricua. sí, Que claramente. así fue que comenzó nuestra conversación, que cuando te invité a participar de este podcast. ¿Cómo te relacionas con Puerto Rico? Bueno, yo soy del Bronx aquí, nací aquí en Nueva York y en la familia de mi papá, mi familia de mi papá son de Puerto Rico, somos puertorriqueños. Pero mi mamá nací en Puerto Rico y Ok, tengo todavía familia en Arecibo. ok. Cuando yo era una niña, fui durante los veranos, y viví ahí por algunos meses y después regresé a ir a la escuela y conozco Puerto Rico. Puerto Rico es un parte de mi vida. Puerto Rico es mi corazón. Ahí vive mi familia. Mucho de mi familia es mis tíos, tías, tíos, sobrinas. Y el estatus de nuestro país es muy importante para mí porque es muy importante para mi familia, para mí. Am, y, y también ahora somos un parte de los Estados Unidos y es importante para el país entero de los Estados Unidos, pero también el país entero de Puerto Rico. ¿Y cómo te conectas y te mantienes con tus raíces puertorriqueñas, con tu Ujú. herencia puertorriqueña? Sí, bueno, estoy trabajando a desarrollar mi español todos los días. No es No, pero tienes perfecto, pero bastante buen español. Tienes buen español, que gracias. eso es importante. Gracias. Sí, y eso es muy, muy, muy importante para mí porque para mí mi español y la idioma son uno de las conexiones primarias con nuestra gente. Si no Ok. podemos comunicar, eso es un problema. Y um, esas conexiones son muy importantes. Y también con estudiando y desarrollando mi español, también tengo que estudiar la historia de Puerto Rico. Y en escuelas aquí en los Estados Unidos no hablan de nuestro país, no hablan de la historia entera de nuestro país, de los Estados Unidos, tampoco de Puerto Rico. Y para una boricua, especialmente una persona puertorriqueña que viva en los Estados Unidos, tenemos que leer y tenemos que estudiar como sola Claro. de la historia. Y tenemos que hacer eso porque hay mucho que personas no quieren que sabemos de nuestra propia historia y tenemos la responsabilidad a saber y conocer a nuestra gente y la historia de nuestra gente. Claro, y sobre todo cuando Puerto Rico, yo creo que hay 3 millones de personas. Ujú. En Estados Unidos hay cerca de 5 o 6 millones de puertorriqueños. Me parece que ese es Sí. el número, o tanta cantidad. O sea, que es una nación básicamente dividida entre los Estados Unidos y los que están en Puerto Rico también. Sí, sí, somos una diáspora y yo creo también que a desarrollar esa relación entre el país, personas, a nuestra gente que viva ahí en Puerto Rico, también tenemos que conectar el país con el diáspora que vive en los Estados Unidos. Porque si los dos son contra los otros, no podemos no podemos luchar para progreso, Claro. porque porque los problemas ahí en Puerto Rico son muy similares en las comunidades puertorriqueñas en los Estados Unidos.
porque también cuando los puertorriqueños que salgan de la isla, que se viaja de la isla y se mudan a el Bronx o a Florida o Texas, esos problemas son entre la relación de los Estados Unidos y Puerto Rico. Y cuando las personas se viajan, esos problemas no se paran. Claro. Y después tenemos que luchar por educación, tenemos que luchar por nuestra dignidad, tenemos que luchar por energía renovable en todo el mundo, en todo el país. Claro que son las mismas necesidades. Obviamente como una persona con familia aquí en Puerto Rico, y como luego cientos de miles de personas fuera del país, ¿cómo tu familia y tú vivieron el proceso del huracán María? Bueno, es un proceso muy difícil porque en el país entero tenemos que desarrollar desde nada. El huracán se quitó todo. Gracias a Dios, mi familia, la casa de nuestra familia no se ruinó tanto, solamente como el techo o algo ahí, problemas ahí, pero también esas horas, las primeras 12 horas, 24 horas, 72 horas, cuando yo no podía hablar con mi familia o ver si algo se pasó, no sabíamos nada. Estamos ahí con los walkie-talkies, con personas que no sabemos, dice, ha oído algo de islote, de Arecibo, porque no sabíamos nada. Y eso es un terror. Eso es un terror. Eso fue terrible. De hecho, yo estando acá en San Juan, mi familia es de Guayama y obviamente la comunicación interna fue bien difícil. Yo tuve comunicación de manera esporádica y entonces mis familiares de Nueva York, que son del Bronx, que viven allá, tuvieron un problema con un tío de nosotros que le dio unos derrames, entonces no podían comunicarse con mi padre y eso, la familia, fue un proceso bien complicado, bien difícil de comunicación. Ya ellos tienen luz, tienen los servicios. Sí, ahora tienen muchos de los servicios, tienen luz, tienen agua, pero también tenemos estas preguntas sobre la saludable, si el agua está saludable, así. Y esos son preguntas que todo el mundo está preguntando. Porque no sabemos de verdad si el agua es 100% saludable y los otros sistemas criticales. Tenemos electricidad, pero no sabemos la fortaleza de ese sistema. Sí. Y últimamente sabemos que ese sistema no es sostenible. Sí. Tenemos que cambiar a solar o cualquier, pero tenemos que cambiar. Sí, eso definitivamente como está no funciona. Vamos a hablar un poco de ti. Estudiaste Economía y Relaciones Internacionales en Boston University. Sí. ¿Por qué tú decidiste ese camino? ¿Qué fue lo que te llevó a estudiar? Sí, bueno, mi primer interés fue medicina. Okay. Pero yo estaba estudiando medicina y... Eso es una curva bien grande. Sí, es una curva muy, muy grande. Muy bien. Pero yo lo estaba estudiando, pero cuando yo estaba estudiando cosas como asma o cosas como diabetes, sabemos y sabemos que en comunidades esas condiciones son conectados con políticas. Comunidades que sufren
en algunas áreas tienen más problemas con diabetes o, por ejemplo, en el Bronx tenemos un nivel de asma de niños como uno de los más en los Estados Unidos. Y todos esos son conectados con polución, son conectados con comidas saludables y últimamente son conectados con nuestra economía. Claro. Y eso cuando yo pensé a estudiar esos tópicos como más grandes, yo pensé a estudiar economía y también para mí yo pensé yo quería también a ver y estudiar esos tópicos en un nivel global también. Y eso fue, de donde esos dos tópicos vinieron. Por ahí que se juntaron. Los Kennedy son Sí. figuras veneradas en Puerto Rico y en la comunidad puertorriqueña en general, obviamente John, Bobby, Ted, no solamente aquí en Puerto Rico, sino en Nueva York y el Bronx, son figuras. Tú tuviste la oportunidad de trabajar en la oficina del senador Kennedy. Sí. ¿En qué momento fue eso? ¿Y cómo una muchacha del Bronx llega a trabajar con el senador? Eso es muy bien pregunta. Sí, no, yo estaba ahí en Boston estudiando ahí en la universidad y yo vi como una noticia que él quería más gentes a aplicar a trabajar en su oficina. Y yo fui casi una de las únicas latinas que estaba ahí en esa oficina. Y cuando, mi español no es perfecto, pero lo tengo a un nivel y ellos me pusieron en la oficina de inmigración. Y yo estaba hablando con otras familias latinas que necesitaban ayuda. ¿Eso fue en D.C. o en la oficina del distrito? Eso fue en la oficina del distrito, Okay. en Boston. Y yo estaba trabajando con familias locales, con sus visas, con adopciones, con consulares, a luchar por los derechos de inmigración y de familias locales. Y eso es lo que yo estaba haciendo ahí. Ahí yo empecé a ver lo que estaba pasando con ICE y también lo que estaba pasando aquí en nuestro país, en Puerto Rico. Personas que tienen familia, que necesitaban ayuda, etcétera. Y eso fue como la primera experiencia que yo tenía con el servicio público. Esa fue como una especie de escuela, ¿no? Porque de tu familia ninguno había seguido esos pasos. No. Okay. Sí. Eso, y la experiencia con trabajar con Kennedy debe ser espectacular, ¿no? Oh, sí. Fue un honor, completamente. ¿Qué aprendiste? ¿Cuál fue la lección? ¿Qué es lo que te llevaste de esa experiencia? Bueno, para mí, esa oficina, el senador, fue una de las únicas oficinas de cualquier senador de los Estados Unidos que tenía una oficina que verdaderamente trabajaba y luchaba por sus familias, porque hay muchos senadores ahí que solamente trabajan en D.C. y tienen una oficina muy pequeña en su distrito y no hace mucho directamente trabajando con las familias. Y para mí esa experiencia ya, yo aprendí el misión de servicio público, y eso es directamente, todos, tenemos que luchar en D.C., tenemos que votar, tenemos que escribir leyes, pero últimamente
tenemos que servir familias y tenemos que servir comunidades. Y en esa oficina, eso es lo que yo aprendí ahí, porque en la mayoría de oficinas, personas no lo hagan en el nivel del senador Kennedy. Y ahí fue como un nivel de oro de eso. Qué bien. Y entonces, de ahí es que viene tu interés por el activismo social. Uh-huh, uh-huh. Cuéntanos cuando terminaste de trabajar, ¿qué hiciste después en ese campo del Sí. activismo? Sí, después de graduar, yo regresé al Bronx, porque cuando yo era una niña, mi familia estaba impactado con los, ¿cómo se dice? De issues de Mm. educación. Y porque cuando yo era como 3 o 4 años, tenemos que mudar nuestra casa para que podamos hacer en una área con una escuela pública um, que tenía más recursos que los otros. Y para mí eso como una niña no me caí bien, no me caí que eso estaba justo. Y cuando yo gradué de universidad, yo regresé al Bronx a trabajar y a trabajar con escuelas y a trabajar con organizaciones. Yo trabajé con el Instituto Nacional de Hispanos. Yo regresé al Bronx a trabajar con eso y yo estaba trabajando con la organización, desarrollando las capacidades de, de estudiantes, y desde ahí también mi familia estaba luchando por nuestra casa, porque había como estos bancos durante la La crisis crisis fiscal. la del 2008. Exactamente, en 2008. Y también mi papá se murió desde el cáncer en el mismo momento del crisis. O sea, Y mi que fue familia, un perfect storm, una tormenta perfecta ese exactamente, cosa. fue un perfect storm. Y más que trabajar en educación y todo eso, también tenía que trabajar en restaurantes para que mi familia podía pagar lo que los bancos estaban pidiendo y todo eso. Y ahí yo metí, y no fue como, yo no aprendí, yo tenía la experiencia de los problemas legislativos con familias trabajadores. Y para mí fue como una misión para luchar por nuestros derechos económicos, porque eso es algo que tenemos que luchar. En este momento, nuestros problemas son económicas, son de derechos económicos. Todas las personas, yo creo, todas las personas en los Estados Unidos merecemos educación hasta la universidad pública, merecemos healthcare seguro, merecemos electricidad, merecemos casas que podemos pagar, que son afordables y así, ya. Y entonces, eso es lo que te lleva a tomar la decisión como hablábamos ahorita en la era de Trump, de aspirar al Congreso. Y no es solamente cualquier escaño en el Congreso, es un distrito de un líder, del chairman del caucus demócrata, o sea que es una persona poderosa, y que ha evitado retos en primaria durante 14 años. Entonces, ¿cómo tú tomas esta determinación o esta locura o este gran proyecto en que te embarcas ahora?
Bueno, últimamente nuestra comunidad no tenemos representación de verdad, porque la persona que está ahí, que tiene ese asiento, no tenía una elección. Aquí en Nueva York tenemos un sistema como, la sistema es la locura aquí Exacto. en Nueva York. Porque aquí tenemos un sistema en que una persona puede hacer como un abuso del sistema y darle el asiento otra persona. Y eso es lo que pasó con Joe Crowley. Ok. Él no está elegido. Él se ganó el asiento hace como 20 años y tenía un reto de otra persona como 5 años después de ganarla primeramente. Pero desde ahí no hay ni un reto a ese asiento. Y la comunidad es 70% personas de color, es como 50 o 60% latino, es 40% personas que primeramente hablan español, um, y, y no tenemos representación esos, en nuestro asiento, no lo tenemos. Y también tenemos que preguntar de dónde viene este poder. Y la poder que él tiene no es poder de la gente, no es poder del pueblo, no es poder de personas organizadas, es poder de los bancos, es poder de promesa, es poder de dinero que está muy concentrado en un minoridad muy, muy pequeño de personas aquí en los Estados Unidos y globalmente también. Y para nuestra comunidad, tenemos que luchar para representación que es, de nuestra comunidad. Él tampoco vive aquí en Nueva York, él vive ahí en Virginia. Eso te iba a preguntar. Suena una persona que logra evitar primarias durante tanto tiempo. Significa que no tiene que hacer campaña, no se tiene que enfrentar a sus constituyentes en un distrito que es obviamente demócrata, que básicamente lo que tiene que hacer es llegar a la papeleta y aparecer y va a ser electo porque es candidato demócrata, me imagino que eso lo aleja de la gente, ¿no? Sí, bueno, uno de los problemas aquí también, cuando hablamos de la sistema, de la locura de la sistema, aquí en esta comunidad también es uno de los menores personas que votan aquí en esta comunidad. El distrito se llama New York 14, el 14 distrito de Nueva York. ¿Qué comprende exactamente? ¿El Bronx, Queens? Bronx y Queens, sí. Completo los dos. No completo los dos, como el norte de Bronx, hay pueblitos que se incluyen Corona, Jackson Heights, Ditmars, así. La Guardia está dentro del 14 distrito. En el Bronx es como en el este del Bronx, so Parkchester, Thrugs Neck, Castle Hill, hasta Pelham Bay. So es partes de los dos, porque hay un río entre los dos. Exacto, es una composición obviamente de puertorriqueños y de gente de minoría. Es completamente. Tenemos hermanos ecuatorianos, colombianos, venezolanos, pero también puertorriqueños, dominicanos. Es una comunidad muy latino, muy latino. Mi familia está allí. Exactamente, y en la historia entera de los Estados Unidos no tenemos un representante latino aquí en este distrito o una persona una persona de color. No tenemos ni un vez tenemos un representante que verdaderamente viene de esta comunidad. Y entonces, ¿qué tú hiciste diferente para que
el congresista no lograra evitar que Sí. pudiera aparecer en la primaria, que la primaria es en junio 26, ¿no? Sí, la primaria es la 26 de junio y sí, es la primera reto en 14 años y es porque también otra cosa del sistema aquí es que para presentarse por un asiento aquí, a una posición aquí en Nueva York, tienes que colectar firmas y para Congreso, para ser congresista y en la Papelita, sí. papeleta, tienes que colectar 1,250 firmas Ok. de demócratas en el distrito. Ok. Pero cuando una persona se colecta todas esas firmas y se los submiten al corte de elecciones aquí en Nueva York, el Joe Crowley, él puede Retar las dar. firmas. Ujú, Retarlas. exactamente. Se lo lleva a corte y se cancelan las firmas y después una persona no puede entrar y no puede hacerle el reto. Sí. Y lo que mi campo ha ido y que nuestra misión primera y el reto primera es colectar más de 5,000 firmas O sea que para que ellos cogieron no por pudieran. encima. Ujú, exactamente, porque con un reto así no pueden hacer nada, no pueden hacer nada. Y lo pudimos hacer sin como miles y miles de dólares, porque eso es el poder de organizar personas, veramente, de organizar y ir a las calles y hablar con personas y fuimos a sus casas y recruit, Reclutaron. reclutaron, sí, reclutamos a voluntarios y personas que nos apoyan y fue así, fue así. Fue muy, Sí. fue muy sencillo, pero fue es como un trabajo sencillo, pero es un trabajo fuerte también. Y obviamente yo comencé a seguirte en las redes durante ese proceso. Y Ujú, obviamente se ve que tú estabas día y noche buscando personalmente, ujú, yendo a la casa de la gente, buscando, tocando las puertas, conociendo a la gente, buscando la firma y haciendo ujú, ese trabajo de base que es tan ujú. importante en la política. Sí, sí, exactamente, es trabajo básico, pero tenemos que tener la energía a hacerlo, tenemos que comitir a hacerlo, pero eso es todo. Sí. Claro. Y entonces tú has logrado una serie de endosos que me parece que son importantes y me gustaría que nos digas cuáles son esos endosos o los Las más importantes. organizaciones. Sí. Bueno, yo tengo el apoyo de organizaciones como las Demócratas de Justicia. Y eso, y también tengo el apoyo de una organización que se llama el Congreso Nuevo, New Brand New Congress. Congress, ya. Sí, esas dos organizaciones son muy importantes porque son organizaciones que apoyan candidatos que no toman o no cojan dinero de bancos, de corporaciones, porque últimamente eso es la cosa que es lo más importante, porque muchos de nuestros legislativos ah, no pueden luchar por las cosas que son justos porque aceptan dinero de Wall Street, aceptan dinero um, de las compañías de aceite, todo. Y después, eso es cuando
estamos ahí viendo un político en las noticias, vemos que los cosas que ellos hablan no son los cosas que ellos hagan. Claro. They don't do as they say. Right. Y el razón por eso es el dinero en políticas. Y eso es porque yo tengo el apoyo de esas organizaciones, porque yo tengo todos mis contribuciones. Sí. Lo tengo público. Yo, como en el modelo y en el estilo de Bernie Sanders, todos mis donaciones son $5, $10, $27 por el internet. Y así estamos haciendo y así estamos presentando este reto. Excelente. ¿Y cuán importantes son el uso de las redes sociales, social media en tu campaña? Son muy, muy, muy importantes. Y estamos ahora en un punto que creo que nuestras políticas, la cultura de política puede cambiar muchísimo y tenemos una oportunidad a cambiarlo para lo mejor, porque la oportunidad que lleva entre las redes sociales son una conexión directamente con personas. Y en años pasados tienes que hacer como tienes que desarrollar una relación con personas, con un middleman del media. Tiene que ir a las noticias, tiene que ir tú sabes, al televisión, tiene que ir a noticias, televisión, etcétera. Y estás como tienes que desarrollar esa relación para que ellos puedan comunicar tu historia como bien. Claro. Y eso es algo que ahí en ese pasa. Hay muchas oportunidades para manipular esa comunicación y pedir como interés que pueden hacer ahí, y que podemos hacer con las redes sociales es como cortar todo eso. Son importantes también, claro. Las noticias son importantes, pero también encima de eso también podemos decir y desarrollar nuestra mensaje directamente a personas. Claro. Y eso ahí es la importancia de redes sociales. Que democratiza el acceso de la gente a sus políticos y lo acerca, ¿no? Y tú te proyectas como eres. Como eres por la mañana, por la tarde, y eso la gente es lo que interesa conocer a la persona. Sí. Y eso también es muy importante, porque después eso no es una dirección de comunicación, son dos direcciones de comunicación. Exacto. Porque si alguien tiene una pregunta, si alguien en la comunidad tiene una pregunta, me manda un mensaje ahí en Facebook, en Twitter, en Instagram, y podemos empezar una conversación. Y eso es muy importante, porque eso se empieza como con un Facebook post o con una foto por Instagram. Y después, si hay, por ejemplo, una maestra que dice, hey, ¿qué estás haciendo sobre esta escuela, etcétera? Ella después puede invitarme a esa escuela. Y después eso es un mecanismo también a cambiar de solamente la comunicación se desarrolla en acción. Claro. Y eso también es algo muy importante que no puede hacer solamente sobre televisión. Eso es importante. Vamos a hablar de algunas propuestas importantes que tiene. Como comenzamos hablando del caso de Puerto Rico, sabes que tiene una deuda de $70 mil millones, que definitivamente no es pagable. La respuesta de parte del Congreso fue la aprobación de promesa, que crea la Junta de Control Fiscal,
impone medidas de austeridad y elimina derechos a los trabajadores. ¿Qué propones en el caso de Puerto Rico? Yo sé que es algo que te interesa mucho. ¿Cuál es tu propuesta? Sí, bueno, yo tengo algunas propuestas diferentes porque tenemos que hablar sobre diferentes cosas también. Primeramente, tenemos que luchar por que se llama un Marshall Plan por Puerto Rico. Es como $100 billones de investido aquí en la isla para podemos recuperar nuestros sistemas de agua, de electricidad, etcétera. Pero también tenemos que luchar por una recuperación justo, una recuperación que no está invitando e importando todas estas compañías que solamente quieren consumidores nuevos. Tenemos que hacer los dueños de nuestros sistemas. Y eso es algo que es muy importante porque si construimos una recuperación que solamente ve puertorriqueños como subjetivos, eso se como construye una situación en que vamos a sufrir por años y años y años que vienen. Y eso es porque tenemos que luchar por una recuperación justo, un Marshall Plan, en que podemos construir estos sistemas en que puertorriqueños propios son los dueños de estos sistemas. Eso es muy importante. Y también tenemos que hacer un audit del dudo, porque mucho de este dudo es ilegal. Y tenemos que luchar por la cancelación del dudo ilegal. De la deuda. Deuda, gracias. Gracias, del deuda. Eso es importante. Eso, y ahora mismo, obviamente con el Congreso republicano, no está sobre la mesa. Y obviamente con el problema con Trump tampoco creo que eso pasa. O sea, es importante, yo creo que los puertorriqueños sepan que hay otras formas de hacer las cosas y a otra gente, otras voces que proponen una vía diferente y eso es importante. Exactamente, y no es solamente entre republicanos y demócratas, porque hay muchos demócratas que votaron por esta injusticia. Votaron para promesa, por promesa. Crowley votó a favor de promesa, ¿no? Crowley se votó por promesa, muchos demócratas votaron por promesa. Y ahora conocemos este desastre muy bien, porque fue como un Frankenstein de los bancos, la promesa. Fue como legislación que estaba 100% escribido de los intereses hecho a la medida de los intereses de los grandes y eso intereses. es otra razón que tenemos que examinar de dónde toman estas políticas su dinero, porque si hay un demócrata ahí y se toman la mayoría de su dinero de Wall Street, de bancos globales que solamente quieren desarrollar sus profitos, sus ganancias. Eso no es algo que se pone en familias y personas primero. Se ponen los intereses primero y eso no es una forma bien de legislar. Y hay mucha gente que va a sufrir con las propuestas de la Junta de Control Fiscal y con promesa, definitivamente. Eso es importante saber que hay otras voces y hay otras formas de hacer las cosas. ¿Qué propones para hacer con ICE? Creo que tú quieres eliminar ICE. Sí. Porque háblanos de eso, el tema de la inmigración que es tan importante para mucha gente en tu distrito. Exactamente. Bueno, muchas personas olvidan que ICE solamente ha construido en 2003. En la misma tiempo del Patriot Act, de la guerra de Irak, a todas estas decisiones que ahora
ahora reconocimos que fueron decisiones malas, decisiones que no teníamos toda la información, etcétera. Y ICE, antes de ICE, teníamos un sistema de inmigración que se llama el INS, los servicios de naturalización sí, y inmigración. Immigration and Naturalization Service. Exactamente. Y ahí eso fue un sistema en que procesemos la inmigración, papeles, etcétera, pero no fue un departamento militarizado. Okay. Y eso fue el cambio de ICE. Y eso es uno de los problemas de ICE, porque ICE no es una parte del Departamento de Justicia. Es Homeland Security. Exactamente. Y eso lleva muchos problemas, porque ahora cuando una persona, y hay personas, ciudadanos en los Estados Unidos, que lo cojan y no puede escapar este sistema, porque no hay cortes, no hay justicias, no hay la sistema formal que tenemos aquí en los Estados Unidos. Y después aquí yo lo llamo como un black box system, porque te coge y no puedes salir, y es una violación de nuestros derechos. Y eso es porque, y eso es una de las razones detrás de mi posición. Okay. Porque yo creo que en los Estados Unidos no debemos tener un fuerza que no es parte del Departamento de Justicia. Okay. Y el cambio que tenemos que seguir o lo que tenemos que pedir es un sistema justo de inmigración, que no estamos aquí en nuestras comunidades, en nuestras escuelas, tomando padres desde la calle, dejando a los niños ahí solos. Eso para mí no es algo que tiene un lugar en los Estados Unidos. Y en el distrito tuyo, en el Bronx y el Queens, ¿han habido redadas de inmigrantes bajo Trump recientemente? Creo que es algo que estaba pasando. Sí, está pasando en todo el mundo. En todo el mundo. Y aquí ahora hay grupos y organizaciones que están haciendo entrenamientos con comunidades para que personas conozcan sus derechos, porque sí, ellos están en Nueva York, están en Texas, están en California, están en nuestras comunidades, y no es un sistema lógico. Claro, eso que es de verdad un problema de derechos humanos, como tú muy bien planteas. Con el Medicare, ¿qué propones para el Medicare? Bueno, para Medicare, también es un sujeto muy importante. Tenemos que mejorar y expandir Medicare para que todas personas en los Estados Unidos pueden comprar un plan de Medicare si ellos quieren, porque es un sistema muy importante, porque personas que tienen Medicare tienen uno de los resultados mejores en nuestros sistemas de salud en los Estados Unidos. Y uno de los problemas con Medicare ahora es que el Medicare es muy expensivo para personas que son... costoso. Ajá, es costoso. Pero cuando más personas pueden entrar al sistema de Medicare, especialmente más personas como yo, en nuestros años de 20 y 30, 40, eso se bajan los costos, y después se bajan los costos para todas las personas. Y ahí podemos bajar los costos de healthcare. Y eso es muy, muy, muy diferente de bajar los costos de seguro, porque bajar los costos de seguro no necesariamente bajan los costos de
de, de healthcare, de medicina, de etcétera. Claro, y también creo, incluyes la opción del single payer, que es algo en lo que tú estás impulsando, es un sistema pagador único. Exactamente, un sistema de pagado unido es la sistema de Canadá, es la sistema de Norway, es la sistema de Francia, de Italia, de Inglaterra. Y todos esos países tienen poblaciones con salud más mejor de los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos, ¿por qué tenemos un sistema que es tan expensivo? Tenemos niveles más altos de mujeres que mueran en childbirth. Sí, en el parto. Es exactamente, tenemos bueno, la población está sufriendo más en este área y no deberíamos hacer así. En todos los países más desarrollados en el mundo tienen el sistema unido de saludable y también eso es lo que es mejor aquí en los Estados Unidos también. Claro, que es algo también que lo que promueve el senador Sanders, ¿no? Una pregunta que no estaba en tu website. ¿Qué opinas del tema de la legalización o descriminalización de la marihuana? Bueno, yo apoyo la legalización de marihuana porque aquí, especialmente en los Estados Unidos, especialmente en Nueva York, eso es un excuso para que como se da un focus o concentración. Un enfoque. Se enfoca. Sí, exactamente. Se enfoca en las comunidades latinos, se enfoca en las comunidades afroamericanos, inmigrantes, etcétera. Se usan la marihuana como un excuso para enfoco en nuestras comunidades. Y no es un área de violencia, no es un área en que comunidades están, están sufriendo, pero estas leyes, criminalization. Sí, exacto, más fácil, la gente entiende eso. Gracias por tu paciencia. Sí, también. No te preocupes. Pero pero eso es un área en que también los Estados Unidos tenemos un sistema de preso que es los más grande en el mundo entero, más grande de China, más grande de India. Y eso también y sobre todo el sistema de for profit que hay detrás de las cárceles. O sea, hay mucha gente haciendo mucho dinero. Y también con ICE también. Eso, los presos en general es algo para personas a ganar más dinero y eso no es justo. No debemos hacer una sociedad en que personas están presos por razones que no deberían hacer en preso. ¿Qué te parece la candidatura de Cynthia Nixon retando al gobernador Cuomo? Sí, bueno, es muy, muy interesante porque el gobernador por muchos años... De hecho, discúlpame, Cynthia Nixon, para los que no sepan, Cynthia Nixon es actriz de Sex and the City. ¿Cuál era el personaje que a mí siempre se me olvida? Uno de los personajes, ella es actriz, salió en Sex and the City y entonces ella está retando al gobernador Cuomo de Nueva York. Sí, y es una situación muy interesante porque el gobernador por mucho tiempo ha también tomando dinero desde
estas compañías de farmacias, compañías de aceite, etcétera, y no estaba luchando por las leyes que familias aquí veramente necesitaban. Y cuando eso es lo que usted, lo que le identifican como los corporate democrats. exactamente. Y ahora, por mucho tiempo, personas estaban hablando sobre eso. No hay muchas comunidades que no gustan la agenda del gobernador, etcétera. Pero había como nadie que quería presentarse o presentar un reto, y había como nadie. Y después de, no sé, del cielo, de algo, vine Cynthia Nixon. Y ella también tiene experiencia con el activismo en educación aquí en Nueva York, pero relativamente no tiene bastante experiencia, pero ella salió y ahora está hablando sobre sujetos de legalización de marihuana, está hablando de saludable, de nuestro sistema, etcétera, y está hablando en cosas que el gobernador no quería, en que él no quería hablar. Y ahora está como un proceso muy interesante porque ahora está como... Ella lo está empujando a él a tomar postura sobre ciertos temas. Sí, y muchas personas se gusta eso, se gusta eso. Y para mí también, yo no sé 100% el resultado, pero yo sé que el proceso de reto es bien para la sociedad. Siempre es bueno. Las primarias siempre son buenas. Yo creo en el sistema de primarias y es importante que la gente participe. ¿Quieres jugar ping-pong? ¿O tú juegas ping-pong? Sí. Mira, yo te voy a decir un nombre. Okay. Entonces tú me vas a decir la primera palabra o frase. Palabra o frase que se te venga a la mente. Puede ser español o inglés, como mejor te sientas. Ok. Vamos con la primera. Donald Trump. Ay, un patata. That's what I think. Ese no lo había escuchado. No lo había escuchado. Hillary Clinton. Competente. Joseph Crowley. Out of touch. Bernie Sanders. Abuelo. Es como mi abuelo político. Que de hecho tú trabajaste en su campaña también. Los estudiantes de Parkland. Héroes. Gobernador Cuomo. En inglés se llama old school. Okay. Bill de Blasio. Complicado. Nancy Pelosi. Rica. ¿Algo más que quieras añadir? I know it's a problem. No es ya suficiente con eso. No, ya, eso está bien, para que la gente sepa quién. ¿Algún mensaje final que quieras decirle a los que nos escuchan y a los que nos verán por YouTube? Bueno, primeramente, si todavía estás aquí, gracias por su paciencia aquí con mi español. Sí. Pero también, si hay jóvenes ahí, si hay personas que tienen, que tienen como el más pequeño idea de meterse en nuestro sistema y presentarse, por favor,
hágalo, porque eso es que necesitamos más en este momento, más personas que quieren ser una parte de esta conversación, que quieren ser un parte de este movimiento. So, do it. Muy bien. Si alguien que nos escuche o que nos vea dice, quiero ayudar a esta muchacha, sí. ¿qué pueden hacer? Bueno, a ir a Ocasio 2018. Ocasio2018.com. Yeah, 2018.com. Y ahí, si quieres dar dinero a la campaña, porque es una campaña de donaciones de $5, $10, etcétera, es ocasio2018.com/donate. Y también, si quiere ayudar la campaña en otras maneras, puedes ir a ocasio2018.com/volunteer. Y ahí podemos empezar a trabajar con la campaña. Perfecto. Y ahí te pueden seguir en todas tus redes sociales. Estás en Facebook, Instagram, sí. Twitter. Ocasio2018.com. En todo, en Twitter, Instagram, Facebook. Perfecto. Bueno, ¿sabes? Tienes un compromiso, tienes que hacer un compromiso conmigo. La próxima entrevista que yo te haga va a ser en persona en tu oficina de congresistas en Washington. Ok. ¿Te parece? Perfecto, sí. Perfecto. Bueno, Alexandria Ocasio-Cortez, 1,000,000 de gracias. Y gracias por estar en la ventana. Gracias. Chao.